Bien, hoy vamos a empezar con la primera clase de la materia que se refiere a progresiones. En este capítulo vamos a ver las progresiones aritméticas, las geométricas y algo de las armónicas. La forma de simbolizar las progresiones aritméticas con PA, las progresiones geométricas PG y las progresiones armónicas PH. Esta parte de la materia vamos a tomar como referencia el texto Álgebra Superior de Holt and Knight. Entonces, el texto Álgebra Superior, los autores son Holt and Knight. Este libro no necesitan comprarlo, hay bastantes ejemplares en la biblioteca de la facultad, o pueden bajarlo también del internet, está en el internet. Bien, vamos a tomar como texto para varios capítulos de la materia este libro. Empezaremos hablando de las progresiones aritméticas. Vamos a deducir algunas relaciones que nos van a permitir hacer ejercicios. Entonces, las progresiones aritméticas. Como les decía, vamos a simbolizar como PA. ¿Qué entendemos por una progresión aritmética? Diremos, es una sucesión de términos donde cada término es igual al anterior más una constante D llamada diferencia común. En muchos textos, esa constante D la llaman razón. Anotaremos porque van a encontrar en varios libros de razón. En realidad no es razón, vamos a ver en las progresiones geométricas a qué se entiende por una razón. Una razón es una relación, es una división entre dos cantidades de la misma especie. En ese caso no es una división. Entonces el nombre correcto es llamar diferencia común. ¿De acuerdo? Bueno, interpretaremos entonces esta definición. Si decimos A1 es el primer término, el segundo término va a ser igual al anterior
a A1 más la constante, más D. El siguiente término de la progresión va a ser igual al anterior, más la constante, o sea, A1 más D, más una vez D. A1 más dos veces D. El siguiente será igual al anterior, más la constante, o sea, A1 más 2D, más una vez D, tres veces D. Bueno, esto podemos ir generalizando. Pongamos puntos suspensivos para indicar que existen varios términos en esta sucesión. Llamaremos el término L1 al primero. El segundo lo denominaremos el L2. Al tercero el L3. Al cuarto el L4. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que existen n términos. Entonces, el último término, el término de la posición n, ¿a qué será igual? Vamos interpretando. En todos los términos existe el A1, el primer término. Entonces, en el término enésimo también va a existir el A1. ¿Y cuántas veces D? En el primer término, 0 veces D. En el segundo, una vez D. En el tercero, 2D. En el cuarto, 3D. O sea, vas bajando un hito. En el enésimo sería n menos 1 veces D. N menos 1 veces D. Entonces, vamos a identificarlo. A1 para nosotros es el primer término. El primer término. De acá ya podemos sacar una relación. Esta, la expresión del término enésimo. El Ln va a ser A1 más n menos 1 veces D. Vamos enmarcando esas relaciones. Nos van a ayudar a desarrollar ejercicios. N en nuestro caso, el término de la posición enésima. Entonces, n representa el número de términos. El número de términos. Veamos una propiedad. Si restamos el segundo término menos el primero, el L2 menos el L1. El L2 es A1 más D, menos el L1 que es A1. Acá podemos ver, se simplifican o se cancelan los términos A1 y nos queda simplemente D. Si restamos el L3 menos el L2, el L3 menos el L2, el L3 es A1 más 2 veces D, menos el L2 que sería A1 menos D, o más D. Desarrollando vamos a tener A1 más 2 veces D, menos A1 menos D. Acá se simplifica o se cancela el término A1, 2 veces D menos D, nos queda simplemente D. Entonces, si seguimos esta lógica, restamos el L4 menos el L3, haremos eso más L4 menos el L3. El L4 es A1 más 3 veces D, menos el L3, que sería A1 más 2 veces D. Desarrollando vamos a tener A1 más 3 veces D, menos A1 menos 2 veces D. Acá se puede ver, se cancela A1
3 veces D menos 2 veces D, simplemente nos queda D. Entonces, esa operación podemos continuar y así sucesivamente. ¿Qué sacamos de esto? Si restamos un término posterior de uno anterior, nos da siempre la diferencia común. El L3 menos el L2, un término posterior de uno anterior, nos da D. El L4 menos el L3 nos da D. Por eso se llama diferencia común. Las D de un término posterior de uno anterior. Entonces, esa propiedad es importante. ¿Dónde surgen las progresiones aritméticas? Les voy a contar una anécdota a manera de amenizar la clase. Resulta que, bueno, hace siglos había un profesor de colegio que no había preparado la clase y en el camino va pensando, sus alumnos eran niños de 9 años, no había calculadoras en aquel entonces, dice, les voy a dar para que sumen del 1 al 60 y creo que eso les va a mantener ocupados toda la hora. ¿Qué quiere decir? El 1 más el 2, 3. El 3 más el siguiente término que es 3, el 6. El 6 más el siguiente término que es 4, 10. Y así sucesivamente, ¿no? Él calcula, como no hay calculadoras, van a estar casi las 2 horas de la clase haciendo esa operación. Y les da la tarea. Resulta que a los 10 minutos, uno de los alumnos le lleva la respuesta. Y el profesor se molesta, piensa que está haciendo la burla el muchacho y lo castiga. Lo manda a un rincón, castigado las 2 horas de clases. Pasado el tiempo de la clase, los mejores alumnos, los alumnos destacados, comienzan a llevar los resultados de la tarea que les dio. Y que casualmente coincidía con el resultado que había encontrado ese muchacho al cual lo había castigado. Entonces, un poco arrepentido, le llama el profesor y le dice, explícame cómo has hecho. Y él dice, el alumno, dice, yo he puesto los números del 1, el 2, el 3, sucesivamente, hasta el 30. Pondremos al anterior, el 29, el 30. O sea, la mitad. Y a partir de ahí, el 31, el 32, el último sería el 60, el anterior el 59, el 58. Están los 60 números que les ha pedido el profesor que calculen su suma. ¿Qué se observa aquí? Si sumamos 60 más 1, 61. 59 más 2, 61. 58 más 3, 61. 32 más 29, 61. 30 más 31, 61. Siempre daba 61. Ahora, ¿qué hace? 61, ¿cuántas veces se repite el 61? 1, 2, 3, 30 veces. 61 multiplica por 30, esta operación es más rápida. 3 por 1, 3 por 6, 18, más el 0. Entonces la suma de los 60 números daba 1830. Y lo hizo con este artificio. Y esto precisamente es la base, la creación de las progresiones aritméticas. ¿Por qué? Esa es una progresión aritmética. Cada término es igual al anterior más la diferencia común. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería 1. 1 más 1 nos da 2. 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una progresión aritmética de diferencia común igual a 1. Ese alumno era Gauss. Han debido escuchar de Carl Friedrich Gauss.
considerado uno de los más grandes matemáticos que ha dado la historia. Básicamente, esto que ha hecho Gauss es la base para encontrar una relación para la suma de n términos de una progresión aritmética. Vamos a deducir en base a este criterio lógico. Bien, entonces, la suma de una progresión aritmética. Queremos hallar, esta es la progresión aritmética, la suma de estos términos. Suponemos que existen n términos. N puede ser cualquier número, 10, 11, 20, 100, etc. Entonces, la suma de los n términos, pongamos así, A1 más el siguiente término que va a ser A1 más D, más el siguiente término, que es A1 más 2 veces D, y así sucesivamente, más el penúltimo término. ¿Qué expresión tendría? A1, pongamos con corchete, A1 más n menos 2 veces D. Y el último término, el término enésimo, es el que tenemos en la pizarra. A1 más n menos 1 veces D. Estos son los n términos de la progresión que queremos encontrar una relación para hallar su suma. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a escribir la suma de estos n términos, pero con esta lógica. Del primero al último término. El primer término es A1. El anterior término es A1 más D. A1 más D. Y así sucesivamente. El último término es A1 más n menos 1 veces D. Y el penúltimo término era este, A1 más n menos 2 veces D, más sucesivamente. Ahora vamos a sumar por columnas. Esa suma siempre va a ser igual. Hagamos esa suma. La suma de n términos más la suma de n términos. Eso nos da 2 veces la suma de los n términos. Vamos a encontrar. A ver, si sumamos A1 más este término, o sea, vamos a hacer esa operación. Sumar estos dos términos. ¿Cuánto va a salir? ¿O a qué va a ser igual? A1 más A1, 2 veces A1. Más n menos 1 veces D. Ese sería el primer término de sumar esta columna. ¿Cuánto nos va a dar ahora la suma de estos dos términos, de los siguientes dos términos? Haremos por separado. A ver, A1 más D más A1 más n menos 2 veces por D. Sería la suma de estos dos, ¿no? A1 más A1, 2 veces A1, más D, más n veces D, menos 2 veces D. Entonces, reduciendo términos semejantes, 2 veces A1, que es esto, D menos 2 veces D, menos D, más n por D. Bueno, haciendo operaciones, 2 veces A1, factoricemos D, más n menos 1 por D. Ese sería el resultado de sumar esos dos términos, esa columna. Anotemos allá, 2 veces A1 más entonces 2 veces A1
más n menos 1 veces d. Bueno, esta operación la vamos repitiendo. Si vemos esto, a1 más n menos 2 veces d, más a1 más d, esa operación la tenemos acá, la hemos desarrollado. Eso va a ser entonces 2 veces a1 más n menos 1 por d. Y finalmente los últimos dos términos, a1 más a1, 2 veces a1 más n menos 1 por d. Bueno, estamos agarrando el mismo criterio que usó Gauss para encontrar la suma de los 60 términos, ¿no? Bueno, saquemos la conclusión entonces. Dos veces la expresión de la suma va a ser igual. ¿Cuántas veces estamos sumando ese término? Si estamos suponiendo que la sucesión tiene n términos, n veces, ¿no? Entonces, n veces, 2 veces a1 más n menos 1 por d. Bien, pero lo que queríamos encontrar era una relación de la suma. De acá despejamos entonces la suma de los n términos. Anotaremos acá. La suma de los n términos va a ser igual. Este 2 vas a dividir, entonces pongamos n medios por 2 veces a1 más n menos 1 por d. Y tenemos una relación para la suma de n términos de una progresión aritmética. En esta relación, a ver, anotaremos acá la suma de n términos, n medios por 2 veces a1 más n menos 1 por d. Voy a hacer un pequeño artificio. N medios, voy a escribir a1 más a1. a1 más a1 es 2 veces a1, ¿no? Más n menos 1 veces d. Bien, este desarrollo lo voy a agrupar en un paréntesis. a1 más n menos 1 veces d. Pero eso es la relación del término enésimo. a1 más n menos 1 veces d. O sea, todo esto nos representa el término enésimo. Entonces, la suma también podemos escribir con la siguiente relación. N medios a1 más el término enésimo. Guardemos esta relación. La suma de n términos, n medios, a1 más ln. Bien. Acá tenemos las relaciones que nos van a permitir hacer algunos ejercicios. Si existe alguna más, la vamos a ir escribiendo. Empecemos a hacer ejercicios. En estos capítulos lo importante es practicar, ejercitar, resolver harto ejercicio. No es necesario que aprendan de memoria esto, pero a manera que vayan haciendo ejercicios van a ir memorizando. Entonces, empezaremos con algunos ejercicios del libro que les he pedido como texto. Lo vamos a borrar estito para hacer ejercicios y practicar un poquito cómo utilizar este conjunto de relaciones que hemos ido deduciendo.
Bien, voy a hacer casi todos los ejercicios del día. El primer ejercicio dice calcular x de la siguiente progresión aritmética. Ejemplo 1. 4x menos 4, 5 y 3x. La pregunta es, ¿cuánto vale x? Sabemos que esta es una progresión aritmética. Entonces, el primer término, el que hemos llamado L1, es este. El L1, este vendría a ser el L2, este el L3. Si es progresión aritmética, la diferencia L2 menos L1, ¿cuánto debe salir? Esa es la diferencia común. O sea, esto nos da la diferencia común. O bien, la diferencia común también nos da el L3 menos el L2. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, el segundo término es 5. Menos el primero. El primero es 4x menos 4. Reduciendo términos semejantes, vamos a tener 5 menos 4x, menos con menos da más 4. Entonces, 5 más 4, 9, menos 4x. Esto es la diferencia común. Vamos al segundo desarrollo. El L3 menos el L2, que nos da la diferencia común, es la propiedad. El L3 es 3x menos el L2, que es 5. Esto es la diferencia común. Bien, esas dos diferencias son iguales entre sí, ¿no? Son iguales, entonces igualemos las ecuaciones. 9 menos 4x va a ser igual a 3x menos 5. Entonces, si este 5 lo pasamos al otro lado, 9 más 5 va a ser igual a 3x. El menos 4x pasa al otro lado como más 4x. 9 más 5, 14. 3x más 4x, 7x. Perdón, 7x. Entonces, de acá sacamos x es igual a 14 sobre 7. O sea, x vale 2. Bien, ese es el primer ejercicio que quería mostrarles. Vamos a un segundo ejercicio. Calcular el término 29, el L29. Calcular el término 29 de la progresión 2, 5, 8, sucesivamente. Bien, tenemos que identificar qué tipo de progresión es esta. Este es el término, el primero, el L1, el L2, el L3 y así. Tenemos que calcular el L29. Si hacemos la diferencia, L2 menos L1, 5 menos 2. 5 menos 2, 3. El L3 menos el L2. El L3 es 8 menos el L2, que es 5. 8 menos 5, 3. ¿Qué información nos da esto? Si se cumple esta propiedad, la resta de un término posterior de uno anterior, entonces se trata de una progresión
aritmética. Esta es una progresión aritmética. Un camino sería, un camino largo. Al 8 le sumamos 3, obtenemos el L4. Al L4 le sumamos 3, obtenemos el L5. Hasta llegar al L29 y estoy seguro que vamos a tardar una hora. Pero tenemos una relación que hemos deducido del término enésimo. Esta. Entonces vamos a usar esta relación. A1 conocemos. A1 representa el primer término de la progresión, en este caso 2. N es el número de términos. ¿Cuántos términos vamos a tener aquí? 29. Entonces 29. ¿Qué relación más necesitamos? D ya hemos encontrado, D vale 3. La diferencia común, ¿no? De la diferencia del L2 menos el L1 o del L3 menos el L2. Entonces la diferencia común es 3. Bien, nada más tenemos que reemplazar esa información acá. El L29 va a ser igual a 1. A1 vale 2 más N es 29 menos 1. 29 menos 1. Por la diferencia común. La diferencia hemos hallado que vale 3. Entonces, el L29 va a salir 2 más 29 menos 1, 28. 28 por 3. Esto va a ser 2 más 3 por 8, 24. 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces el L29 vale 86. 86. Vamos a otro ejercicio. Bueno, yo veo por conveniente dar la clase en pizarra, que es lo que más nos acerca a la realidad que conocíamos, ¿no? De las clases presenciales.